1.2 Los saberes en la ciencia de la educación. Bueno, vamos a dar continuidad cuando hablamos de epistemología y lo que es la unidad, la teoría de la educación. Y en este caso vamos a hablar un poco de la ciencia de la educación y el conocimiento traducido en los saberes. Para ello vamos a hablar un poquito de lo que es la ciencia. La palabra ciencia viene de la etimología y del vocablo latín cicere, que significa saber, y el término está relacionado con un verbo, este verbo latino de sapere, que más o menos traduce como dar sabor o degustar. ¿Por qué este sentido de dar sabor o degustar y por qué saber se vuelve un conocimiento? Bueno, la explicación viene de lo siguiente. Por ejemplo, el Homo sapiens, que justamente sapiens viene de sapere, se lo traduce como el hombre que piensa, ¿ya? Viene con un recorrido histórico muy interesante. Se le identifica porque el Homo sapiens, para razonar sobre las cosas de la naturaleza en aquel momento, tener una subsistencia, él degustaba de las plantas, degustaba de lo que le ofrecía la naturaleza, ya sea la piedra, la tierra, iba degustando o saboreando y generando en él una cierta experiencia que le permita transmitir a su generación y determinar ahí lo bueno, lo malo, lo peligroso, etc. Entonces viene en ese sentido el término de saber, de generar una experiencia y un previo conocimiento para poder subsistir, en este caso hablando del Homo sapiens. En ese sentido, la ciencia, cuando habla de conocimiento, considera el conocimiento como aquello que se va a entender a través de la actitud de la observación, de la experimentación, y esto determina un conocimiento, y ese conocimiento va a ser un aprendizaje verificable, y ese aprendizaje verificable lo que seguramente va a hacer es que esté determinado al uso del ser o de la sociedad. Por tanto, la ciencia, para hablar de ciencia y hablar de un aprendizaje verificable, va a hacer uso de ciertos métodos e instrumentos que le permitan averiguar y de alguna manera averiguar la verdad y esa verdad que pueda ser en algún momento una posición teórica sobre cualquier fenómeno que se nos atraviese en la vida y la podamos entender bajo ese principio teórico, y esa teoría, bueno, al final va a ser una ley o una verdad verificable. Por tanto, las leyes verificables llegan a ser conocimientos, y esos conocimientos son los que nos ayudan a proyectar y establecer cuál sería nuestra conducta en relación a la sociedad. Por tanto, la ciencia va a tener un término que es investigación, y la investigación es justamente la que se ayuda de los métodos e instrumentos para generar un conocimiento, y ese conocimiento seguramente que se lo traduce como saber va a ser una sabiduría, una razón intuitiva, y esa razón va a ser pues un saber sistemático, riguroso, verificable y que explica las causas y efectos de los fenómenos naturales como de los objetos sociales. Así la ciencia se entiende, y se entiende el saber en esta concepción, y que seguramente la ciencia de la educación trata de entender el tipo de saber con la cual trabaja. Para ello existen tres tipos de saberes que va a estar en relación al saber vulgar. Por ejemplo, el saber técnico, cuyas raíces se traducen en la necesidad práctica, es pues aquel conocimiento de la cotidianidad, es decir, que lo vamos volviendo repetitivo, una acción práctica, y esa acción práctica va a establecer un conocimiento. Un ejemplo, por ejemplo, por decir, para ser mecánico no necesariamente podemos entrar a un instituto, sino a través de la práctica y la experiencia y observación que pueda obtener de cómo se repara un motor. Seguramente mi práctica cotidiana
me va a determinar tener un conocimiento, y ese conocimiento va a ser técnico, ¿no? A eso se refiere. El saber de la salvación son aquellos sujetos que no necesariamente necesitamos de un teólogo para que nos explique sobre las creencias, el concepto místico o religioso de alguna doctrina, sino o existen sujetos o personas que a través de la experiencia documentada, es decir, sobre una lectura, un aprendizaje, una experiencia, un análisis propio, van generando un cierto conocimiento y que también pueden ser divulgados y pueden tomarlo cualquier sujeto X como un hecho tal vez verificable para él sobre la experiencia de aquel sujeto que tiene este dominio, ¿ya? Y un saber culto, que viene la palabra de cultivo, y de cultivo viene lo oculto, y lo oculto viene de cultura, y nos quedamos con lo oculto en este caso, ya que en el siglo XIX se lo consideraba culto a aquella persona que conllevaba un sinfín de elementos, competencias a su persona. Sabía de literatura, de música, un poco de educación física, de danza, etcétera. Era una persona culta y además que estaba establecido por protocolos y cánones muy particulares en una sociedad X. En este caso, cuando hablamos de una sociedad X, pues estamos hablando de la sociedad europea, porque ahí se ha ido generando ciertos protocolos o cánones de relaciones sociales. Pero también somos cultos cuando una persona a través de su propio conocimiento lo alimentamos con otras particularidades que para muchos pueden ser válidos o no válidos, pero esa persona puede tomarlo porque siente curiosidad, siente admiración y quiere prepararse en esa área y seguramente va a ser culta en esa área específica, ¿ya? Muchos pueden ser expertos sobre medicina, muchos pueden ser expertos sobre lingüística, sobre tecnología, informática, etcétera, que no necesariamente va a ser su hecho de vida. Estos tres llevan al saber vulgar, que lo llamamos experiencia de vida, y estas manifestaciones usualmente adoptan un realismo ingenuo, ¿ya? Es decir, ingenuo por el sentido de que no hay una validez establecida o ordenada. A este saber también lo conocemos como el saber ancestral, el saber local. Ahí venimos, por ejemplo, con la medicina tradicional que viene desde el acervo ancestral, en la cual este conocimiento no nos determina cantidades científicas de uso, sino nos dice un puñado, una pizca, etcétera, pero de alguna manera hay un efecto y que seguramente responde a ello. Caso que tenemos con el COVID-19, que muchas personas han utilizado la medicina tradicional para curar esta enfermedad. En cambio, el saber científico implica buscar la esencia de las cosas, averigua, observa, determina, hace un argumento sistémico y va generándonos una comprensión de la realidad por un hecho verificable, y esa se va a componer un conocimiento o una teoría. Sobre esos aspectos tenemos en la ciencia de la educación dos tipos de saberes: el saber pedagógico o saber científico y el saber pedagógico como saber artístico, y dos más que las vamos a mencionar como el teológico y el filosófico. En el saber científico trata de un saber netamente práctico, es decir, la ciencia es un saber pedagógico netamente práctico y su reflexión viene en la practicidad. La debemos entender a la pedagogía como aquel acúmulo de teorías de otras ciencias que los adopta la ciencia y le permite a través de ella explicar el fenómeno educativo en el aula. Y para ello, entonces, existen posibilidades teóricas como el conductismo, el constructivismo, el cognitivismo, el ecológico, el sociocrítico, etcétera, y etcétera. Entonces, ahí viene la posibilidad del educador de saber con cuál pedagogía yo puedo trabajar para tener un resultado en el aula, ¿ya? En el caso del conductismo, si utilizo el conductismo, le digo, pues aprenderemos hoy sobre la historia, sobre la guerra federal, y todos me van a leer el libro.
y este libro tiene pues un conocimiento, y ese conocimiento la quiero que memorice. Eso los dirá el conductismo. ¿De dónde viene el conductismo? Viene de la psicología evolutiva o genética, en la cual dice que vienen con psicólogos que han experimentado la conducta a través de estímulos y respuestas. Ahí tenemos desde Pavlov a Skinner. Seguramente la educación se trae el conductismo operante de Skinner y lo hace evidente en las aulas. Y el resultado va a ser siempre una conducta a través de un estímulo o la respuesta. En el caso de la educación, el estímulo será pues la nota o alguna otra premiación, y el castigo será pues aquel que no haya memorizado. Habrá pues, un sinfín de castigos, hasta la reprobación puede ser un castigo. El saber pedagógico o saber artístico acompaña muchísimo al saber científico, y justamente la parte artística y técnica se unen en un argumento muy interesante, a pesar que el arte no es un elemento propio de la educación, pero ayuda muchísimo al término del saber técnico, que muchos lo conocen o se la conoce también como la didáctica. En el ejemplo que les hablaba de tener conocimiento sobre la historia sobre la Guerra Federal, sería lo siguiente: tomo la teoría pedagógica del constructivismo, ya no quiero el conductismo porque es memorístico y no genera significado en el alumno, pero el constructivismo quiero que genere significado en la sensibilidad de la persona. Para eso voy a tomar algo de la didáctica, y dentro del argumento didáctico, que tiene reglas también a seguir, utilizo el teatro. El teatro va a ser mi elemento didáctico de generar un aprendizaje en el alumno, y les digo, vamos a actuar, vamos a realizar un teatro y cada uno va a cumplir un rol. Perfecto. Pero ahí no se queda la parte técnica o la parte didáctica, sino ahí viene el apoyo artístico. Entonces no solamente vamos a actuar, sino vamos a contextualizarnos en el ambiente de este periodo, y que seguramente vamos a disfrazarnos, vamos a pintar, vamos a hacer grupos que van a entrar con la luz, con la música, etcétera. Todos nos vamos a organizar, y eso dice la teoría acompañada del arte. Y así seguramente vamos a tener un hecho significativo en el alumno, porque el alumno seguramente va a sentir a través del diálogo retroceder a la historia y los sucesos que han pasado. Ahí vendría el saber filosófico, la reflexibilidad sobre lo aprendido. El alumno ha aprendido sobre el hecho práctico a través de la didáctica del teatro, la vivencia sobre la Guerra Federal. Entonces reflexionamos a una conclusión, reflexionamos los elementos que se han dado, y a eso se le llama el saber filosófico. Y el saber teológico está mucho más relacionado con la equidad, la igualdad, los valores propiamente de las doctrinas religiosas que nos establecen. Y esta palabra escrita que está en la Biblia, en el caso que utilicemos el libro católico, seguramente buscaremos ese lineamiento de los valores que nos trae, ¿ya? Y si hay otra preferencia doctrinal en las aulas, dependiendo del profesor, seguramente también. Bueno, como han visto, tenemos entonces saberes educativos que no nos desprendemos del saber vulgar. Es más, puede ser parte de esta construcción en el conocimiento de la medicina tradicional, y que seguramente lo vamos a llevar dentro del saber pedagógico científico a una relación que nos permita hacerlo práctico. Así funcionan estos hechos educativos en los saberes de la educación. Bueno, aquí terminamos nuestra clase. Esperemos que hayamos llegado a seros específico. Y bueno, cualquier duda o comentario, no se olviden escribir en la plataforma. Para eso estamos, para contestarlos. Muchas gracias.